no hay ningún problema. Ahorita vamos a iniciar y vamos a recordar lo que estuvimos trabajando el día de ayer, compañera. Bienvenida sea. Les comentaba que les enviamos un correo electrónico para que tengan las lecturas con las cuales trabajamos el día de ayer y con las que vamos a trabajar el día de hoy. Esas lecturas les van a ayudar también a ustedes para poder elaborar su ensayo, que es un documento entregable de 4 a 7 cuartillas, el cual, bueno, pues ustedes van a poder reflexionar y registrar lo que han aprendido durante este taller. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. El día de ayer estuvimos comentando ciertos actos del habla, mismos actos que pueden ser perlocutivos, locutivos y locutivos, y que ellos, bueno, es importante tenerlos presentes al momento de que yo como docente vaya a comenzar a diseñar mi estrategia didáctica, mi planeación, mi actividad. De igual forma, bueno, pues ustedes me apoyaron realizando una actividad que fue un cuadro FODA, y en ese cuadro FODA ustedes podían identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenían en relación a la comunicación con los estudiantes. El día de hoy vamos a continuar platicando en relación a la comunicación asertiva. La asertividad, bueno, pues es una habilidad que debemos de tener todas las personas para expresarnos adecuadamente, sin ser hostiles y sin ser agresivos. En esta imagen que podemos observar aquí, vienen los pasos para una comunicación asertiva. El primer paso es expresar cómo nos sentimos. El segundo paso es manifestar lo que pensamos. El tercer paso es decir lo que queremos que suceda, pero todo esto, estos pasos de comunicación asertiva los debemos de hacer sin agredir a las demás personas y sin someternos tampoco a la voluntad ajena. De una manera más específica, podemos identificar estos 6 pasos. Permítanme un segundo porque se los voy a mostrar en un momento. Son 6 pasos, 6 tips que hablan de una comunicación asertiva. Estos tips nos pueden apoyar a nosotros para que al momento de que estemos realizando una planeación, una estrategia didáctica, pues nos apoyen a pensar, a tratar de vislumbrar de qué manera yo quiero conversar con mi estudiante, tener una comunicación asertiva, que mi mensaje llegue de una manera clara, oportuna y con respeto. Muy bien, ahí ya se está presentando. Perfecto. Cuando yo quiero establecer una comunicación con mis estudiantes, debo de escucharlos y debo de evaluar el contexto. Debo de lograr una empatía primero para poder comprender a esa otra persona. Antes de dar algún criterio yo, debo de tener en cuenta también el entorno y la cultura de la otra persona. Debemos utilizar un lenguaje sencillo en primera persona y sobre todo con palabras positivas en una comunicación asertiva. Debemos de transmitir confianza, evitar la negación para generar emociones que no queremos que resulten de esa manera. Otro tip es que el tono y el lenguaje no verbal también se hace parte del mensaje. Debemos de tener muy en cuenta nosotros cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes qué gesticulaciones estoy realizando, cuál es la postura, cuál es mi tono de voz con ellos, qué quiero comunicar y sobre todo saber emplear las expresiones para aumentar la comprensión con ellos. Debemos de transmitirles confianza y ser coherentes, además de respetarlos. Establecer una relación entre lo que yo estoy diciendo y entre lo que yo estoy haciendo. Vamos a tratar de evitar discusiones, vamos a ser sinceros y si se siente que hay varias situaciones, pues hay que hacerlas saber. Vamos a cuidar también nuestras emociones y los juicios de las personas que realizamos nosotros hacia ellos, pues tenemos que evitar usar perjuicios y diferencias.
De la misma manera, y como lo platicábamos el día de ayer, pues es importante asegurarnos que el mensaje se ha entendido con éxito, que mi acto locutivo fue dado de una manera ilocutiva y que por ello el estudiante de una manera perlocutiva, cómo lo está entendiendo ese mensaje. Como parte de también la comunicación asertiva, tenemos la escucha, el poder de la escucha. En una lámina anterior yo les estoy comentando, yo como docente, cómo puedo tener esa locución con mis estudiantes, pero también yo como docente debo de pensar cómo voy a trabajar el lado perlocutivo, cómo voy a escuchar yo a mis estudiantes. Verdaderamente me he dado tiempo para hacer un alto en mis actividades y poderlos escuchar. Entonces, son unas partes muy esenciales al momento de que yo estoy trabajando con mis estudiantes para ver la manera, el clima del aula, las situaciones, las actividades que transcurren en ella. A continuación les voy a invitar a realizar esta lectura. Vamos a realizar el día de hoy 3 lecturas. Vamos a iniciar con ella. Se las voy a compartir en el chat y de igual manera ya se las compartí por correo electrónico. Les voy a dar 5 minutos para que por favor la lean. Esta lectura sí va a ser individual y en un momento les voy a pedir por favor que 2 personas me comenten lo que leyeron. Adelante. Si gustan levantar la manita, la persona que ya terminó.
Maestra Yajaira, una pregunta. Estos materiales que usted nos ha compartido, ¿en algún momento también podemos disponer de ellos? Efectivamente, maestra María Lourdes, les comentaba que les hemos enviado por correo electrónico estos materiales. De igual manera, si no, en dado caso de no haberlos recibido, si gusta colocarme su correo electrónico en el chat y ya más adelante durante la sesión, con gusto se los vuelvo a compartir. Gracias. A usted, maestra. Particularmente me gustó muchísimo. Gracias por proponerlo. A usted, maestra. Y bueno, pues aprovechando la conversación, no sé si guste comentarnos qué fue lo que puede usted identificar en la lectura. Ok, bueno, fíjate, Yajaira, y a nuestros compañeros que están acá también. Yo he escuchado mucho esto de la escucha activa, pero no había tenido oportunidad como de referenciarla desde esta dimensión conceptual y también como las pretensiones de la misma. Entonces, para mí ha sido como muy gratificante y enuncio algunas características, como por ejemplo que habla de, es como la vía para propender aprendizajes significativos, la formación democrática y la construcción de la ciudadanía. Y pues prácticamente yo creo que a mí me hace reflexionar muchísimo porque tiene un trasfondo ético, político, este dispositivo de la escucha activa, que como profesores, lo voy a decir de esta manera, no sé si dependa de la formación, porque aquí veo al profe Luis Lozano, que lo escuchaba ayer, y la verdad que me encantaba el discurso que él traía, también a la profesora de Veracruz, que es antropóloga, también me parece como que, no sé si es por la formación que ellos traen, el profe Luis en el área de español, recuerdo, y la otra profesora en antropología, pero me parece que los discursos y autores a los que ellos se exponen como parte de su formación profesional les dan como más estrategias de comprender, en este caso, lo que sería la escucha activa. Yo, mi formación es en el campo de la pedagogía y en mis últimos años es donde yo empecé a escuchar esto de la escucha activa, pero no de forma concreta. Se posee como todo este repertorio de estrategias, de discurso que nos permitan irnos como sensibilizando y aproximándonos para ponerla en escena dentro de nuestras aulas, ¿no? Entonces, yo intuyo que hago una especie de escucha activa, ¿verdad? Pero no sé hasta qué grado realmente me estoy como ajustando a lo que implica en sí misma, ¿verdad? Pero lo poquito que he logrado alcanzar hasta cierto momento me deja con un buen sabor de boca porque me hace posible que los estudiantes hagan un diálogo, se escuchen entre sí, es decir, que no nada más porque estén sentados uno asuma que están con esa escucha activa, sino que también que generen preguntas a partir de lo que alguien más está compartiendo. Es una forma como de vincular, ¿no? Esa conectividad y esa escucha activa, pero me parece que las pretensiones son extraordinarias, sobre todo cuando somos muy dados a repetir estos discursos de potencializar la autonomía, potencializar aprendizajes significativos, hacer sujetos autodidactas, proactivos. Pienso que con estos dispositivos, como la escucha activa en escena, como otros, supongo, harían muy buena mancuerna y seguramente nos aproximaríamos más a tener a estos estudiantes que a veces en los discursos se recrean, pero que a veces uno advierte que no estamos tan próximos de irlos modelando, particularmente desde el aula. Esa sería mi aportación. Agradecida, maestra, la importancia de brindar este espacio y este tiempo. En ocasiones, la cantidad de contenidos, la institución, los mismos compañeros docentes,
En sí, múltiples situaciones y contextos que se imprimen en las aulas hacen que esa escucha activa en ocasiones la dejemos de lado por querer abarcar el contenido, por tratar otro tipo de temáticas que también son importantes, pero esta área para escuchar, para atender a mi estudiante, qué es lo que necesita verdaderamente, es lo que a mí me va a apoyar para primero realizar un diagnóstico, escucharlos, tener empatía y pues estar de acuerdo o no con ellos, como comentábamos también ahorita en relación a la comunicación asertiva. Yo voy a respetar el punto de vista, voy a ser empático, voy a tratar de ponerme en el lugar del estudiante, tal vez está pasando por una situación en la que ni a su mamá, ni a su papá o algún otro docente, él le quiere comentar y yo puedo establecer de alguna manera ese vínculo con ellos para que puedan comentar y nosotros escuchar asertivamente y activamente a ellos. Maestro Luis, ¿usted quiere comentar? Adelante. Sí, buenas tardes nuevamente a todos. Simplemente para compartirles una opinión y un resultado de un trabajo que se hizo en nuestra escuela, en el Canihuala. De hecho, se está tocando un punto muy, muy importante y medular para la forma de trabajo que tenemos ahorita pues en todo el mundo prácticamente, porque la escucha activa es lo que nos está tambaleando en este trabajo híbrido que se está haciendo. El resultado que les quiero compartir es de que a fines del año escolar pasado realicé una investigación de carácter cuantitativo en el Canihuala, donde trabajé con maestros de todas las academias, ahí tenemos 5 academias, y precisamente una de las preguntas que hice en un diagnóstico fue que si como compañeros ya habíamos detectado que tanto maestros como alumnos nos está pegando mucho el efecto psicológico. En un 70% la respuesta fue afirmativa. ¿Eso a qué conlleva? A que muchos planteábamos de que el efecto de que tenemos cámaras cerradas, de que a veces inclusive con la cámara abierta, decían algunos compañeros, es que parece que estamos haciendo monólogos porque no nos escuchan nuestros alumnos. Y entonces aquí esta lectura nos dice que para tener un diálogo constructivo habría que tener actitud y disposición, que son los elementos claves. Entonces, ¿qué está sucediendo? Nuestros alumnos a veces dicen, es que como tengo fallas en internet, tengo que tener la cámara apagada. Y como de alguna o de otra manera, también a nosotros nos dicen las autoridades, a ver, es que tienes que entender al alumno, es que no tienes que presionar al alumno, es que había compañeros en el centro que decían, es que yo les exijo que tengan la cámara abierta, pero la autoridad te dice, es que no tienes que exigirles. Si el alumno no tiene la cámara abierta por problemas de internet o por lo que sea, respétalo. Ok, pero eso no me garantiza que mi alumno me esté escuchando. Es más, hay casos que se han comprobado de que el alumno prende la cámara y se aleja, ¿sí? Y el maestro sigue hablando. Entonces, la escucha activa en este momento creo que es un factor primordial para generar aprendizaje. Si no tenemos esa escucha activa, desgraciadamente no vamos a tener aprendizaje. ¿Y dónde lo comprobamos nosotros haciendo la investigación? En las evidencias de aprendizaje. Es decir, si no hay una escucha activa, obviamente no puede generarse un constructo de pensamiento que a la postre se refleje en la evidencia. Es algo muy importante que yo creo que todos lo estamos viviendo. Y si nosotros lo tenemos con alumnos de ya mayores de edad, con maestros en servicio en la maestría, vemos a nuestros alumnos cuando están realizando sus prácticas con alumnos de secundaria de manera virtual, ahí el problema es mayor. Porque el chico de secundaria, pues igual no tiene ese interés, no tiene esa disposición, y más aún, repito, cuando nuestras autoridades han dicho, es que no debe de haber reprobados. Entonces el niño de secundaria dice, o el alumno de secundaria dice, bueno, finalmente mi maestro no me va a reprobar, y si estoy con el practicante menos, ¿no? Entonces, esta escucha activa es algo que estamos padeciendo en esta forma de trabajo, y si es necesario buscarle estrategias, es necesario ver cómo lograr esa disposición y esa motivación, diría yo, para lograr esa escucha activa. Y ya no hablamos del respeto, porque a veces al no generarse esa escucha activa, se ha roto completamente ese respeto que habla también la lectura
hacia el otro. Y hemos visto en redes sociales cuántos maestros han perdido el respeto y se han dirigido a sus alumnos de una forma muy, muy, muy mala, ¿no? Y que se ha hecho hasta viral la forma en que se dirigen. Bueno, es todo lo que quiero comentarles. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias por su aportación. Sí, evidentemente la escucha activa es algo fundamental que debemos de retomar, sobre todo en estos tiempos de distanciamiento social, en donde es muy sencillo olvidarnos, como quien dice entre paréntesis, entre comillas, de mi profesor. Yo fácilmente apago mi cámara y pues probablemente lo esté escuchando, probablemente no. Entonces, ¿cómo yo como maestro me voy a asegurar a que mi estudiante me esté escuchando de una manera activa? ¿O cómo yo voy a lograr esa comunicación asertiva para no perder los estribos, para tener controladas mis emociones y para saber llevar la situación o el momento que se puede presentar, en este caso hablando a través de una pantalla? Como comentaba el maestro Luis, ¿cuántos maestros no han perdido la paciencia por situaciones diversas? Porque la pandemia, bueno, pues también ha afectado a los docentes de alguna manera, pero precisamente por eso somos entes capaces, profesionales, para podernos transformar primeramente nuestra práctica, nuestros conocimientos y ver que una comunicación asertiva, una escucha activa nos va a llevar a construir aprendizajes, a tener esa comunicación, a tener esa empatía, en cierto grado también a que nos tengan ese aprecio o esa amabilidad del estudiante hacia el docente y del docente hacia el estudiante. Entonces, pues son puntos muy, muy primordiales para trabajarlos. Y de igual manera les voy a compartir otra lectura que les voy a pedir que la hagan, por favor, que la realicen. Y de igual manera la vamos a comentar. Se las acabo de compartir por medio del chat. La leemos unos 3 minutitos y ahorita la comentamos. Muchas gracias.
¿Me pueden apoyar levantando la manita si ya terminaron la lectura? Por favor. La lectura probablemente está enfocada a un ejemplo de la vida de una persona, no hablando académicamente, pero de qué manera este ejemplo nosotros lo podemos trasladar a las aulas. Adelante, maestra María. Bueno, yo dije, algo pasó, que no escucho. Y perdón porque abrí la cámara y bueno, ya conocieron mi espacio, como diría el profe Luis. De esto también hablábamos en la mañana en cortito con algunos profes, o sea, un poco recuperando esta experiencia de la virtualidad y todo lo que ha desencadenado cuando estamos más visibilizados, ¿no? Que ven nuestras condiciones reales en las que estamos ahora laborando, llevando a cabo esos procesos de escolarización y formación profesional. Yo me equivoqué, incluso en el título de la lectura yo puse el poder de la escuela y yo dije, ay, a ver, no, pero ya dije, no, es el poder de la escucha. Y el poder de la escucha para el que es escuchado. Pues yo me enganché mucho con
esta cuestión de la necesidad del otro, porque obviamente la lectura provoca reparar en muchas situaciones que experienciamos desde la presencialidad y ahora con la virtualidad. Y como parece una cuestión irónica, parece que es una cuestión de una lógica a la inversa, ¿verdad? Todo eso que nos pasa en la virtualidad porque nos quejamos que extrañamos al otro, que no podemos ir al aula, que queremos ver a los profes, que los estudiantes quieren ver a sus amigos de generación y entonces yo a veces digo, ¿qué nos está pasando en esta pandemia? Que extrañamos algo que casi no practicamos, porque yo quiero compartir que hay estudiantes acá, aprovechando que hay estudiantes acá, pero en la presencialidad a mí me llamaba la atención que cuando yo iba rumbo al aula para impartir los cursos, los chicos estaban en los arriates juntos, pero no revueltos. ¿A qué me refiero? Están todos sentados en el arriate, pero cada uno con su celular al frente. O sea, están interactuando con el dispositivo, con el que está del otro lado, con otro dispositivo. Y de pronto yo hacía estas reflexiones medias tremebundas, digo yo, y que ahora anhelamos el contacto del otro, ¿no? Que ahora anhelamos la escucha del otro. Queremos hacer tantas cosas, pero francamente es que incluso desde antes de la pandemia, la mayoría de nosotros estaba en una vorágine, ¿no? Con nuestras 20,000 responsabilidades, compromisos familiares, laborales, y que pues a veces ni desayunamos, ni nos despedimos. A mí me pasó una ocasión que con las prisas de llevar a mis hijos al colegio y de yo llegar al trabajo, me enganché los zapatos y resulta que cuando llegué al trabajo llevaba un zapato café y un zapato negro. Y me empecé a reír como chiquilla porque dije, ¿hasta dónde llega esa situación tan de estar corriendo todo el tiempo, ¿no? Y pues allí yo lo vinculo con esa necesidad del otro, porque como dice en la parte inicial de la lectura, somos seres incompletos, ¿no? Uno no se hace desde la individualidad, nos hacemos en esta subjetividad, en esta colectividad. Y entonces creo que el tiempo que nos toca vivir ha desplazado esta subjetividad y termina imponiendo una individualidad. Entonces, desde la escucha activa es muy difícil de pronto como ser empáticos, estar atento a lo que nos dice el otro, un poquito recreando esta situación de la experiencia del que no le gustaban las matemáticas, ¿no? Y cómo el otro logró grandes cosas a pesar de que el otro conscientemente se dio cuenta de que ni le entendía, ni lo pelaba, ni nada. Pero era la necesidad del otro de suponer que había alguien que lo escuchaba. Entonces, es también una lógica inversa del que tiene la necesidad de ser escuchado, donde el otro en una aparente escucha activa pues no lo hace, pero el otro lo asume que sí lo está escuchando. Y creo que en esa lógica nos movemos mucho como profes, nos movemos mucho como estudiantes también. Y algo que dialogábamos ayer algunos profes y yo por la tarde, por algunas cuestiones laborales por las que estamos transitando, es que en esa individualidad la otredad se diluye, porque el pensar que ahora tenemos es, mientras a mí no me toque, mientras no sea yo el que esté en el banquillo de los acusados, lo demás no me importa. Y entonces cuando a mí me toca estar afectado, cuando a mí es el que me toca la parte fea de la historia, quisiera con el alma que el otro me comprendiera, pero esto no se puede dar de un día para otro. Tenemos que sumar como esfuerzos y descubrirnos como seres colectivos, como seres sociales y sentir al otro, que nos duela el otro. Y entonces desafortunadamente yo advierto con lo que tú nos compartes acá, con lo que entro en diálogo con mis otros pares académicos, nos damos cuenta que estamos muy construidos de la indiferencia, desde la indiferencia al otro, y creo que por eso también no nos resuena mucho esta escucha activa, ¿no? Está ahí en espera, ¿verdad?
porque no le damos entrada a esa escucha activa, ¿no? O sea, nadie nos pregunta, esa es otra cosa que vivimos también, que nadie nos pregunta cómo quisiéramos hacer las cosas, no nos toman en cuenta nuestra opinión y a veces los estudiantes pensarían que los profes tenemos más autoridad, más presencia, pues puede que en algunos entornos laborales sí, pero en otros entornos laborales hay una opresión grande y uno finalmente pues puede servir de un modelo, pero en un sentido negativo. A veces le podemos decir a los estudiantes, libérense, luchen, inconfórmense, expresen lo que sienten, lo que piensan, pero uno como profe, si no hace lo propio, pues tampoco, como dice el dicho, podemos pedir peras al olmo. Y bueno, hasta ahí dejo mi participación. Gracias, Yajaira. Qué amable, maestra. Pues destacó ser sensibles, esa sensibilidad que poco a poco hemos perdido, nos hemos alejado del uno y del otro, hasta de los propios familiares, de compañeros de trabajo. Entonces, buscar ese equilibrio para poder escuchar a mis compañeros, a mis colegas, lo que adolecen, cuántos adolescentes o cuántas personas adultas cuando están pasando por alguna situación sentimental, ¿a qué te ayudo? ¿Qué te puedo apoyar? Solo escúchame, quiero desahogarme con una persona. Pues es lo que le sucede a los estudiantes, tal vez en casa estén pasando por diversas situaciones, a lo mejor inimaginables para nosotros, y que tengan ese apoyo, esa escucha por parte de un profesor, que a lo mejor y tal vez en ese momento solamente lo va a escuchar. Muchas gracias, maestro, ya pude yo externar lo que pensaba, lo que me sucedía en ese momento, ya liberé mi sentimiento. Entonces, darle paso a esa empatía, a esa escucha como profesionales de la educación, estar encaminados. Y si en nosotros corresponde ya hacer un seguimiento, compartirlo con alguien más, con algún especialista, pues adelante. Maestro Luis, le cedo la palabra. Sí, yo quiero hacer una pregunta y bueno, aprovechar el contexto que tenemos varios participantes que son alumnos normalistas. Les decía al inicio que yo soy el responsable del programa institucional de tutoría en nuestra escuela. Y a propósito de esta lectura, que yo le agregaría, aparte del poder de la escucha, el poder de la atención, porque va unido, es decir, ahí tenemos el ejemplo de la escucha en matemáticas y la escucha de la señora con el terapeuta. Yo quisiera preguntarles a los jóvenes que están aquí de las diferentes normales, si tienen asignado su tutor, ¿qué tanto les ha auxiliado el tutor en estos tiempos y bueno, antes de la pandemia, en las conversaciones que han tenido con el tutor? Es decir, si el programa de tutoría realmente es ese acompañamiento que se requiere darles a los normalistas y si han rescatado experiencias interesantes, porque las tutorías se basan precisamente en el diálogo, en escuchar a nuestros alumnos. No sé, aprovechar que tenemos aquí a alumnos normalistas que nos pudieran aportar un poquito sobre ese espacio. Es todo, gracias. Me parece perfecta su propuesta, maestro. A ver, maestra Luz, adelante. Bueno, algo que quiero rescatar de la lectura es que, como bien decía, nacemos incompletos. Entonces, para poder, es todo un complemento, todos nosotros, para un complemento entre comunicar y, y ser comunicados. También cuando se aprende a escuchar y se aprende a ser escuchado, también se aumenta el raciocinio. Entonces, empezamos a ser más empáticos y como usted lo recalca, más sensibles con los demás. Entonces, y hay veces donde si no se complementa existen vacíos y es por eso que algunas personas aún tienen traumas de su infancia o que recayeron en algunas adicciones en su adolescencia, porque esos vacíos no saben cómo complementarlos por esta falta de escucha. Y en este caso con los alumnos, pues a veces
su casa pues no es su casa, no es un hogar, entonces recurren a los profes. Y si nosotros los profes como que nos da igual o tenemos indiferencia con ellos, pues se va a quedar un vacío entre ellos y como normalista, pues yo digo que hay que empezar a innovarnos, empezar a, a dar la iniciativa de que la plena comunicación y escucharnos entre nosotros es muy importante. Gracias, maestra. Y en relación a la pregunta que hacía el maestro Luis, si en estos momentos, bueno, primero usted tiene asignado algún asesor y si ha sentido que la escucha por parte de ellos se ha efectuado. Sí, cierto. No he tenido asesores y pues, pero sí he consultado dudas con algunos profesores de algunas materias y nos han dado como consejos para nuestras prácticas y pues, por ejemplo, de que no pausemos mucho las clases o que tengamos un buen tono con con los alumnos. Agradecida, maestra. Maestro, vamos a seguir la lista. Juan Raúl, adelante. Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Bueno, en relación de la lectura, pues bueno, por el tema de la escucha, sí lo he visto y más en mis prácticas, tanto en presencial y en línea, bueno, más en línea porque ya me tocó intervenir. La intervención es lo que menciona del saber cómo se siente el alumno, fue importante y vital para nosotros en nuestras secundarias, ya que nosotros antes de empezar cualquier clase les preguntábamos al alumno cómo se sentía, en qué estado de ánimo tenía, y pues ya nos compartía su estado de ánimo, si tenía algún problema, y pues los escuchábamos, ya se relajaban, prestaban más atención a la clase, tenían un interés, y porque nosotros le dimos un interés a ellos y ellos les dan también interés a nuestra clase porque saben que nosotros les estamos dando tiempo y ellos tienen que darnos tiempo. Eso fue lo que, pues sí, veo que el poder de la escucha es muy importante y pues también por las anécdotas o las reflexiones que me han compartido algunos compañeros que ya son docentes, que pues a lo mejor ven a alumnos que tienen problemas, ya esto de manera presencial, tienen problemas y pues se acercan a ellos y hablan pues de manera personal, no compartiéndolo enfrente de toda la escuela ni del salón, y pues solucionan el problema o lo escuchan, y ya con eso que lo hayan escuchado, el alumno se siente mejor, y ya se comporta mejor. Y en relación de lo que dice el profesor de tutoría, nosotros, bueno, yo he llevado 2 años tutoría, en nuestra normal, pues no es como algo importante la tutoría, en particular para menos a nosotros que empezamos, fue irrelevante el primer año, muchos no entrábamos, nada más era bueno, ya cuando supimos que no tenía calificación o pues no sentíamos que no nos aportaba nada, pues no lo tomábamos, no era relevante para nosotros, pues no, en vez de que escucharan o que algo así de que nos ayudaran, en asunto personal, sí, en asunto personal, pues más que nada nos dejaban como trabajo, entonces era más de dejar un trabajo o realizar un proyecto a tomar en verdad, no sé, como ayudar al alumno. En vez de ayudar, pues nada más le estaba, no sé, preguntando, yo siento a algunos que nada más les dejaba más carga de trabajo y en este año en línea, pues a lo mejor fue un poquito más, no sé si fue por el docente, pero en vez de tomarlo como tutoría, fue como una hora de clase para apoyar en clases que teníamos problemas, pero al final también nos dejaron un trabajo pues que era por cumplimiento, no sé, porque, bueno, el fin de la tutoría, pero pues era pues, un trabajo de reflexión, que nada más lo entregamos, pues algunos por entregar, por decirlo así. Entonces, pues bueno, no sé cuál sea el motivo al 100 de la tutoría que están impartiendo en las escuelas normales o en verdad se está llevando al 100 esa tutoría. No sé si es lo que quería como escuchar el profesor. Qué amable, compañero. Muchas gracias. Maestro Luis, yo sé que tiene una réplica. Adelante, maestro. Rapidísimo, nada más para decirle a Juan Raúl y a Luz, creo fue,
de que eso que están comentando es precisamente lo que prevalece en muchas escuelas normales. No se ha valorado ese espacio tan grande que se tiene. En concreto, el programa institucional de tutoría es un espacio de acompañamiento para escuchar a los normalistas, para poderlos apoyar. Principalmente les generamos su proyecto profesional, porque muchos alumnos no tienen todavía un proyecto profesional de vida ahí. Entonces les generamos todo ese tipo, pero a base de un diálogo. No se trata de dejar trabajos ni de aprovechar ese espacio como un espacio académico y ahora resuelve esto. No. Independientemente que no tiene evaluación, es un espacio donde a través del diálogo constructivo, como dice la lectura, el tutor se convierte en el apoyo fundamental para el normalista. Indiscutiblemente que vienen con muchos problemas de casa, también con muchos problemas académicos, porque muchos de nuestros alumnos han tenido problemáticas con otros colegas y precisamente el espacio de tutoría es para generar solución ante ese tipo de situaciones. Nosotros hemos canalizado a nuestros normalistas, inclusive a instituciones, porque también tenemos apoyos de otras, llámese gubernamentales como privadas, y hemos canalizado a personitas que tienen la necesidad de atención psicológica, que tienen verdaderamente la necesidad de un apoyo económico y se ha canalizado. Entonces hemos logrado que nuestros alumnos vean el espacio de tutoría como su zona de confort en la normal, es decir, como que alguien que los escucha y también aterriza con una plática con padres de familia. Sí, yo he platicado inclusive con padres de familia, a pesar de que nuestros alumnos ya son mayores de edad. O sea, eso también es lo valioso del programa, porque pudiéramos decir, nuestros alumnos ya son responsables de sus actos, ¿no? Ya tienen más de 18 años. Sin embargo, volvemos al poder de la escucha. Como a veces no son escuchados en casa, a veces no son escuchados por los mismos maestros, por sus mismos pares, entonces se genera un conflicto, ¿sí? Es un espacio que ojalá, jóvenes, pudiesen ustedes alzar la voz en sus normales y que ese espacio de tutoría se desarrolle realmente para lo que es un espacio para ustedes, un espacio de acompañamiento y no solamente un espacio para darles tarea. Nada más espero no ocasionar conflictos en sus normales. Gracias, maestro. Pues este solamente fue un comentario para hacer relación a la lectura que acabamos de trabajar. Y sí, precisamente la escucha, ustedes están poniendo el ejemplo de los compañeros que están aquí como estudiantes, pero ¿cuántas veces también nuestros alumnos no han requerido eso? Y qué importancia, la mayoría son de secundaria, son de primaria, qué importancia que yo como docente dentro de mi aula brinde ese espacio que ustedes están comentando, maestro, en su escuela normal, brinde ese confort, esa área en donde mi estudiante se sienta tranquilo, se sienta protegido, valorado, escuchado. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su aportación. Maestro Luis, le voy a dar la palabra a la maestra Juani y terminando la maestra Catherine para poder continuar con el tema. Adelante, maestra. Sí, bueno, con respecto a la lectura, igual me pareció muy interesante, porque algo que mencionaban todos, que en las aulas precisamente no siempre se aplica eso de la escucha, porque en muchas ocasiones los docentes solo llegan a impartir sus clases y no les importa lo que realmente el alumno, cómo se siente, porque igual en muchas ocasiones cuando un alumno de repente baja sus calificaciones o su actitud, entonces el maestro ahí debería de preocuparse por investigar cómo se siente ese alumno, qué problemas está pasando. Entonces, en base a eso, se podrá ayudar al alumno. Y como mencionaban igual, en muchas ocasiones no tienen una plática familiar, entonces los alumnos pasan por situaciones problemáticas en el que si está en nosotros ayudarlos, pues ahí entraría lo de la escucha activa. Y con respecto a lo que decía el maestro Luis, de que si en las normales se lleva el taller de tutoría, en el caso de nosotros en la normal de Villahermosa,
Sí, nuestra tutora estuvo al pendiente de nosotros en todo momento y precisamente en un caso que teníamos problemas con una maestra que nos cargaba de actividades, entonces en esa hora de tutoría nosotros aprovechamos para comentarle a la maestra cómo nos sentíamos, que no nos estábamos quejando de que nos dejara tarea, sino del tiempo que nos daba o la forma en que daba sus clases. Y ya la maestra decía, no, sí, yo voy a hablar con la maestra para ver, para plantearle la situación. Y así, entonces la maestra siempre estuvo ahí al pendiente de nosotros, preguntándonos si teníamos alguna duda. En ese tiempo que teníamos, igual nos daban temas importantes, por ejemplo, la discriminación o temas así importantes, que muchos no le dan la importancia, como mencionaba Juan, que pues dicen de, ay, qué flojera, no es una materia, no tiene calificación, pero que si tú de verdad le das la importancia, sí te das cuenta de que esos temas ayudan a tu persona, a tu formación personal. Entonces, en este caso, sí recibimos el apoyo de la tutora. Gracias, maestra. Qué gusto escuchar que, bueno, pues existió la escucha activa y supongo que una comunicación asertiva también de igual manera. Maestra Catherine, adelante. ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Bueno, esto del escucha, yo lo viví en la preparatoria. Yo fui diagnosticada con depresión y la primera en darse cuenta fue mi orientadora. Ella era pedagoga y tenía una maestría en orientación. Yo todavía ni siquiera me había dado cuenta y la maestra ya se había acercado a mí, me había dicho que cómo estaba. Pasaron los meses y fue cuando yo me di cuenta que sí estaba mal. Ella me dio atención pues conmigo, escuchándome y todo eso. Después de eso saltamos a otro nivel en el que ella me dieron atención psicológica de parte de la prepa y sí, desde ese momento, como ustedes dicen, fue crecimiento personal porque a partir de ahí yo vi un cambio. Actualmente ya no sufro depresión. Sí fui medicada y todo eso y desde ahí sí hubo un cambio en mí porque sí aplico eso de la escucha entre los alumnos, entre mis compañeros, siempre pienso el qué sentirá el otro, siempre estoy en constante empatía. De hecho me volví una persona muy sensible por lo mismo, como que si en la película mataron al perrito estoy llore, 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 llore. Soy una persona muy empática, a lo mismo soy una persona muy alegre y y sí, a partir de ese momento me interesó mucho la psicología, me interesó el por qué las personas se sienten así. En el momento en el que pues los alumnos, cuando he estado en presenciales, es como, ¿por qué este niño se comporta así? ¿Ha tenido problemas? Me ha pasado muchas cosas así y siempre me preocupo el por qué sentirá el otro, pero también poniendo mis propios límites. O sea, yo no me puedo exponer a lo que él siente o a lo que él está situado si yo no estoy bien. Eso me ha ayudado mucho como persona y como profesional. Mi familia también sufrió un divorcio después de eso y también mis hermanos fue de que estaban mal, yo los apoyé y siempre para adelante a todas las personas que puedo ayudar las apoyo. Yo, como lo digo, yo soy una persona muy, muy alegre, pero también soy muy empática a partir de esa escucha que tuve con esa profesora. Y le digo, o sea, yo se lo he comentado a otras personas, yo ni siquiera me acuerdo de primer, segundo, tercer semestre de preparatoria, para mí fue de cuarto semestre para acá, y crecimiento personal, laboral, y como persona. A partir de la normal, cuando entré, también tuve tutorías, estoy en el mismo grupo de Raúl, nada más que a él le tocó con una profesora y a mí me tocó con otra. Haz de cuenta que los tutores los ponían de 3 en 3 personas. Mis otros 2 compañeros decidieron no tomar tutoría, o sea, pues al ver de que no tenían valor, no lo tomaron. Yo al final de cuentas fui y tomé el curso porque pues así lo requería la normal. Esa maestra me daba práctica y sí, me ayudó mucho
en mis prácticas. La maestra me gustaba mucho su materia. Ya después yo requerí tutoría y me dijeron que iban a asignar a otro maestro. Ya después empezaron todos los problemas de la pandemia y ya no hubo tutoría. A partir de este semestre otra vez se implementaron tutoría, pero creo que iba a ser todo el grupo o algo así. Pero normalmente iba a ser con tu consentimiento y si es que ibas mal en las materias. Pero a mí en lo personal, esa maestra me gustó mucho que me diera tutoría, me ayudó en las prácticas y me ayudó pues como crecimiento personal, porque creo que algún apoyo nunca está de más. Gracias, maestra, por su gran aportación. La importancia de ser ese docente que le cambió la vida de manera positiva a los estudiantes. Recuerdo mucho una compañera de trabajo ya con muchísima antigüedad, de la cual he aprendido mucho, y ella siempre me comenta: maestra, el niño, en este caso nosotras somos de educación preescolar, el niño siempre va a aprender de la maestra. Va a aprender bien o va a aprender mal, pero va a aprender. Entonces, lo importante aquí es que tengan un recuerdo favorable para que ellos lo puedan aplicar en su vida futura. Ser ese maestro que le va a dejar una huella positiva, ese cambio, ese niño que cuando uno le pregunten, a ver, dime el nombre del maestro que más te dejó huella de manera positiva en la escuela, los nombre a ustedes para que diga, es que esa maestra me escuchó activamente, era asertiva, tenía empatía, tenía mucho contacto y mucho diálogo conmigo. Entonces, ahorita, sobre todo ustedes que se están formando, que están iniciando con esta linda carrera y que les queda muchísimo tiempo por delante, pues tratar de cambiar tal vez algunas actitudes, transformar ideologías para ir mejorando poco a poco en la manera en la que ustedes transmiten los conocimientos y la comunicación que se tienen con los estudiantes. Maestro Juan, ¿usted quiere comentar algo? Y terminamos con usted para ya continuar con el tema. Claro que sí, buenas tardes. Para comentarles que esto de esta lectura del poder de la escucha es muy importante para cada uno de nosotros y más para nosotros que somos, pues podemos decir que somos docentes en formación porque apenas estamos en la normal. Yo soy de la normal de primaria del estado de Villahermosa, de Tabasco. Entonces, creo que esto me lleva mucho a recordar un taller que acabo de cursar, que es de biblioteca en el aula. Entonces, creo que esto me lleva mucho a saber la importancia de escuchar a nuestros alumnos, a saber qué es lo que el alumno tiene o qué es lo que el alumno podría tener, porque desafortunadamente estamos expuestos a muchos problemas familiares, problemas personales, problemas en nuestra sociedad. Entonces creo que el escuchar a nuestros alumnos, tener esa comunicación, tener esa confianza con cada uno de nuestros alumnos, nos lleva a muchas cosas efectivas que cada uno podríamos tener. Entonces, creo que el tener esa comunicación con nuestros alumnos es el ir guiándolos a cada uno de ellos para ser, pues, buenos ciudadanos, ser autónomos, tener una personalidad, porque pues cada quien tiene una personalidad distinta, saber todas las dificultades y saber. También ahí podemos ver qué estilos de aprendizaje pueden tener nuestros alumnos, el escuchar, el verlos, y pues creo que tener una comunicación con cada uno de ellos es muy importante. Respondiendo un poquito a la pregunta del maestro Luis, afortunadamente, acabamos de entrar a la normal, no tiene mucho, un año, y pues creo que hemos tenido muchos problemas, problemas personales, problemas de que nos deja mucha tarea o no, pues no vamos a poder y cosas así, pero en realidad hemos tenido muchos tutores, hemos tenido maestras, una tutora, la verdad, que siempre ha estado al cargo de cada uno de nosotros. Creo que es una tutora que en realidad nos expresa el cariño, el amor de ella hacia su vocación. Creo que ella siempre nos ha brindado su apoyo y desafortunadamente ahora con esto del COVID-19 mi familia pues estuvimos contagiados por un largo tiempo,
pero creo que la maestra siempre estuvo a cargo de nosotros, siempre me preguntaba que si cómo estábamos y cosas ahí, y y pues en realidad da el gusto de que sabemos que pues tenemos a maestros de parte de nosotros. Igual comentaba mi compañera Juani de que le decíamos que teníamos muchas actividades o muchas tareas, pero creo que ella fue consciente de que pues el esfuerzo es una dedicación muy importante para cada uno de nosotros, y pues ella siempre nos decía, esforzándote, siempre vas a salir adelante, no importan los obstáculos, no importan las dificultades, pero creo que, y siempre nos recalcaba que íbamos a ser íbamos a ser unos docentes bien y comprometidos en nuestra vocación. Qué amable, compañero Juan, por su intervención. La motivación, ahí se destaca la motivación y la entrega que tiene esa maestra para acompañarlos y para pesar que son temas fuera de clases, que no son temas académicos, bueno, pues ella sigue ahí porque está interesada por sus alumnos. Ella sabe que lo que sucede en su contexto los va a permear de manera positiva o negativa. Entonces, por eso ella continuaba atenta a lo que sucedía con ustedes. Es algo muy importante y hay que tenerlo en cuenta también. Nosotros al momento de ya tener un grupo escolar, ya cuando tengan la oportunidad, y si no, cuando están en prácticas, ser sumamente observadores, identificar, pero también algo muy importante de la comunicación asertiva es ser prudentes, o sea, es primero observar, ver el contexto para posteriormente poder intervenir, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra presentación hablando de la escucha en el aula. ¿Cómo consideran ustedes que propician la escucha en el aula y qué problemas se enfrentan para propiciar la escucha en el aula? Me gustaría tal vez escuchar una sola intervención, las personas que ya han tenido oportunidad de estar con el grupo o de observar alguna interacción o algún maestro ya experimentado, que por favor abran su micrófono porque en esta ocasión no los puedo ver, pero que me puedan compartir, por favor, cómo propician ustedes la escucha en el aula y qué problemas se enfrentan para propiciar esta escucha o qué problemas llegaron a enfrentar en un inicio para poder establecer esta metodología de trabajo, por llamarlo de esa manera. Adelante. ¿Algún compañero o compañera que haya tenido grupo, que haya estado frente a grupo el ciclo escolar anterior? O simplemente hablando de una manera hipotética, ¿cómo propiciarían ustedes la escucha en el aula? Maestro Jesús Alejandro, si gusta compartir. Sí, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, en la primera pregunta es cómo proporcionan la escucha en el aula. Como lo subí en el chat, yo siento que primeramente nosotros como docentes tenemos que darle esa confianza a los alumnados para romper con esa barrera del temor del qué dirán, se reirán de mí, ya que pues vivimos en un mundo multiculturalista, ¿verdad? Donde hay muchas opiniones o cada persona piensa diferente y es donde se dan esos choques. ¿Qué problema enfrentar para proporcionar el escucha en el aula? Pues primeramente, como le dije, la confianza y el interés del alumno y así también como el docente que empezamos con una técnica de aprendizaje y nos aferramos a terminar con ella misma sin tomar en cuenta nosotros el estado socioemocional de nuestros alumnados. Gracias. Muchas gracias, compañero, por su aportación. Le damos la palabra a la maestra Valeria. Adelante, maestra. Sí, bueno, para
desde mi punto de vista como pues practicante todavía que soy, pienso yo que y estoy totalmente de acuerdo con el maestro que acaba de participar, realmente nosotros como docentes, al estar frente al grupo, debemos de propiciar esa confianza con nuestros alumnos. Pero aparte de propiciar esa confianza, primeramente debemos tener confianza en nosotros mismos, porque por ejemplo nosotros como practicantes, y hablo desde mi experiencia dentro del aula, pues al principio sí te cuesta el hecho de propiciar esa confianza en ti misma para poder dar a conocer lo que tú quieres a tu grupo, para iniciar las clases, inclusive desde el momento en el que te estás presentando frente al grupo, de cierta forma es un tanto difícil al principio, pues por lo mismo, ¿no? Porque no sabes cómo hacerlo, te ganan los nervios y al final ya no sabes ni lo que dices realmente. Entonces, es importante eso también, la confianza en nosotros mismos y pues después con los chicos. ¿Por qué? Porque nosotros, proyectándoles esa confianza a nuestros alumnos, pues vamos a propiciar de mejor forma la comunicación entre docente y alumno. Efectivamente, maestra Valeria, comenzar primero por uno mismo para estar completamente seguros de lo que vamos a comunicar con nuestros estudiantes y poder hacerlo con esa seguridad y ese respeto que también ellos se merecen. Bueno, ahora que ya tuvimos la oportunidad de identificar estas dos preguntas, cómo propiciamos la escucha en el aula y qué problemas enfrentamos para propiciar en el aula, vamos a comenzar a pensar y a elaborar un esbozo de una propuesta de intervención para fomentar la escucha o bien la comunicación asertiva en el aula. Para ello les voy a pedir que como el día de ayer ingresen por favor, ahorita les voy a compartir la liga a Menti o bien con su teléfono celular pueden tomar una fotografía, escanear el código para ingresar y responder a esa pregunta. ¿Cómo puedo o de qué manera puedo hacer una propuesta de intervención para fomentar la escucha en el aula? O bien, vienen dos espacios para fomentar una comunicación asertiva. Vamos a dar 3 minutos para contestarlo. En un momento les comparto la liga. Esa propuesta me va a ayudar a mí como docente, como futuro maestro, maestra, a poder esbozar, vamos a hacer una estrategia didáctica, la cual van a presentar el día de mañana. El día de hoy vamos a trabajar hasta las 3:30 y en un momento más les voy a comentar cómo pueden ustedes elaborar una estrategia didáctica y el día de mañana ustedes ya de alguna manera más formal estarían presentando esa estrategia didáctica en relación a la comunicación asertiva y a la escucha activa. ¿Cómo van respondiendo? Ya nos están llegando unas respuestas. En un momento se las muestro.
Para fomentar la escucha y la comunicación, debo de tener en cuenta el ambiente en el aula, implementar confianza por medio de lluvia de ideas, tener buena actitud, estar unidos con tutoría, lograr el interés, ser la motivación de los estudiantes, ser empáticos, hacer comentarios en clase, favorecer actitudes del habla, y de la escritura. Muy bien. Tener comprensión, tener actitudes positivas, trabajar las emociones. Podemos destacar comentarios que ya hemos estado realizando durante la sesión. Dinámica para favorecer, círculos de reflexión, tener comprensión hacia los estudiantes, atención, mejorar la comunicación, realizar un diagnóstico, muy bien, identificar el contexto en el cual me encuentro para poder llevar a cabo la comunicación asertiva. Muy bien, perfecto. Bueno, pues de esta manera hemos visto el esbozo general de cómo podemos iniciar o bajo qué criterios nosotros vamos a comenzar a diseñar nuestra estrategia didáctica. Para poder realizar esta estrategia didáctica debemos de tener en cuenta algunas situaciones. Yo sé que la mayoría de las personas, de los asistentes del día de hoy, son estudiantes. Sin embargo, bueno, pues depende el semestre en el que están cursando, vamos a ir adecuando esta estrategia didáctica, la cual se les va a explicar de una manera general, y sí es muy importante identificar que no existe algún formato en el cual yo les diga que vamos a realizar esta estrategia didáctica. Si bien esta estrategia es para el docente y para que le ayude a esbozar de manera general su planeación o las actividades que va a realizar. Maestro Jesús, adelante. Levantó la manita. Tengo una duda referente a lo que mandó ahorita sobre el link. Lo que pasa es que como viene en inglés, no le entiendo qué debemos de hacer a poner nuestros nombres para entrar o únicamente lo que pensamos referente. Sí, ¿le aparecen dos espacios, dos recuadros? Así es. Ok, en esos dos recuadros va a escribir usted dos respuestas de cómo podría usted intervenir para fomentar la escucha en el aula o la comunicación asertiva. Ok, gracias. A usted, maestro. Estas respuestas, como quiera, se van a guardar para tenerlas de referente. Bueno, primero quisiera hacer un sondeo. Si gustan en el chat contestar cuántas personas de ustedes han realizado alguna estrategia didáctica o alguna planeación para poder yo tener también un diagnóstico de la cantidad de personas que ya están relacionadas con este tipo de formatos y de actividades. Solamente pongan sí o no. O yo. Ok, perfecto. Vamos bien. Bueno, veo que ya vamos un poquito más encaminados con este tema de las estrategias didácticas. Bueno, una estrategia nos va a apoyar para proyectar, para dirigir una operación y en este caso, bueno, pues para establecer objetivos precisos para trabajar en mi clase. Algo muy importante y referente a este taller es que esta estrategia va a estar encaminada a la comunicación y a la escucha, a tener los actos perlocutivos y locutivos, y también el tercer acto, que es cuando la persona lo recibe, que viene siendo el perlocutivo. Vamos a tomar en cuenta siempre al alumno
en donde nosotros tenemos que diseñar retos, debemos de diseñar también desafíos por medio de algunos procesos. Esta estrategia didáctica va a estar basada en una estrategia de enseñanza, en una estrategia instruccional y en una estrategia de aprendizaje. Para esto, bueno, una estrategia didáctica, por medio de ella vamos a definir los procedimientos, las técnicas, los métodos, las actitudes por las cuales nosotros como docentes y los estudiantes vamos a realizar para lograr las metas que nos estamos proponiendo. En la estrategia de enseñanza es todo lo que yo como docente sé de manera teórica, cómo esa teoría, cómo esos contenidos yo los voy a aplicar con mis estudiantes de una manera real y de una manera pertinente con base a las necesidades que se están presentando. La estrategia instruccional es todas las series de actividades, de instrucciones, de tareas, de pasos que yo le voy a pedir al estudiante que realice. Y precisamente en algunas ocasiones este tipo de estrategia instruccional no es necesaria que esté el docente presente. Tal vez en la enseñanza sí, porque es donde se lleva un diálogo directo. Pero en esta que es instruccional, pues yo fácilmente le puedo dejar al estudiante alguna actividad, alguna indicación para que él la realice. Y en la estrategia de aprendizaje, pues en ella podemos realizarla de una manera locutiva para que el estudiante realice los procesos de una manera consciente. Va a ser por medio del uso de habilidades, de destrezas para realizar esa tarea escolar. Y estos procedimientos pues sí van a ser exclusivos del estudiante. Aquí ya no va a ingresar lo que es el docente, solamente el estudiante es el que va a llevar a cabo este tipo de estrategia de aprendizaje. Nosotros solamente vamos a ser unos facilitadores. Entonces, en esta estrategia, los agentes que van a estar, pues definitivamente es el docente y el estudiante, y más adelante vamos a ver que pues el contexto también tiene ahí una manera muy peculiar de hacerse presente. En la estrategia de enseñanza, pues el encuentro va a ser pedagógico y el material pues va a ser instruccional, todo lo que yo le voy a pedir al estudiante que realice para que logre realizar o llevar a cabo un aprendizaje cognitivo, metacognitivo y afectivo emocional. Al finalizar mi estrategia didáctica, y algo muy importante para yo verificar que los aprendizajes o bien que mi intervención fue la ideal, pues voy a llevar a cabo una estrategia de evaluación, que pues esa estrategia de evaluación me va a ayudar a definir si mi procedimiento, si mi valoración, si mi descripción de los logros fueron los idóneos para llegar a ese proceso o a esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien, continuamos. Si voy muy rápido, ustedes con toda confianza me pueden comentar o si gustan que explique algo, con todo gusto. También dentro de una estrategia didáctica existen los ambientes innovadores de aprendizaje. El primer ambiente que yo voy a tener en cuenta es la revisión del contenido que voy a ver en relación a lo declarativo, que en este caso son los conceptos que voy a estar trabajando, lo procedimental, que es cómo lo voy a trabajar yo con mis estudiantes, y el actitudinal, qué serie de actitudes, de emociones voy a poner en juego para que mi estudiante logre adquirir el aprendizaje que yo estoy realizando en la revisión del contenido. ¿Cómo le voy a hacer de manera actitudinal, procedimental y de una manera declarativa identificando estos conceptos? Como segundo punto es ubicarlo en el currículum y no solamente es saber de qué campo, de qué área de formación está surgiendo este ambiente, sino identificar el perfil de egreso, identificar las características que aparecen en nuestro programa, toda la serie de recomendaciones
que las mismas actividades nos van solicitando para yo identificar la metodología y el enfoque en el cual se está trabajando. Aquí una gran recomendación es que tal vez nosotros por el tiempo, por la premura, porque tal vez nos creemos ya habilidosos en la situación de la planeación, nos vamos directamente a los aprendizajes, cosa que es un error. Yo como docente tengo que revisar primeramente el perfil de egreso, revisar el enfoque que tiene mi campo, mi área de formación, de qué manera, con qué metodología me está solicitando este plan y programa de estudios para que yo lo trabaje con mis estudiantes. Entonces es muy importante elegir los aprendizajes esperados, pero también tener muy presente el enfoque con el cual se va a trabajar. De igual manera, bueno, pues vamos a identificar la población o el grupo con el cual vamos a estar laborando, las características físicas que ellos tienen, el estilo y los ritmos de aprendizaje que ahorita lo comentaban ustedes, y los roles que tiene en el grupo, cómo se comportan, qué organización tienen, cómo es su lenguaje, de qué manera lo realizan, etcétera. También vamos a identificar los conocimientos previos con los cuales cuentan mis estudiantes, que van a ser las experiencias anteriores, así como la intención educativa que yo como docente quiero crear, cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, etc. Para realizar mi estrategia de aprendizaje, mi estrategia didáctica, también debo de tener en cuenta los recursos del desarrollo de esta estrategia, como por ejemplo los componentes didácticos con los cuales yo voy a recurrir, cuáles materiales voy a propiciar los aprendizajes esperados, de qué manera voy a evaluar esos aprendizajes, cómo es el ambiente físico, a pesar de que ahorita estamos a través de una pantalla, pues en qué condiciones se encuentra el estudiante, con qué cuenta, con qué materiales tiene en su casa para llevar a cabo estas actividades y definitivamente también el ambiente virtual, de qué manera yo como docente le voy a propiciar a mi alumno esos aprendizajes por medio de qué juegos, por medio de qué estrategias, utilizando alguna plataforma, entre otras. Y bueno, pues este es un ejemplo que me pareció importante compartirles y comentarles. Por ejemplo, vamos a leer el primero es, se sabía que la matemática era importante, pero no por qué ni para qué. Existía un alejamiento total de la enseñanza de la matemática con la vida. Este es el diagnóstico que está realizando el docente al momento de llevar a cabo los ambientes innovadores de aprendizaje y los elementos de desarrollo que estábamos comentando hace unos momentos. Entonces, la propuesta del docente es centrar al estudiante y a su entorno de una manera significativa en su vida por medio de ser, conocer, convivir y hacer. Esta propuesta es la que está implementando el maestro para llevar a cabo las actividades matemáticas. En el otro diagnóstico que tenemos como ejemplo es que la materia con mayor reprobación en las escuelas, con impacto negativo en la formación de la autoestima, en las relaciones familiares y en el desarrollo social. Entonces, la propuesta que realiza aquí el docente es el concepto de la evaluación como un proceso continuo de retroalimentación que asegura y apoya el logro de los aprendizajes y estímulo de la autonomía, de la autoestima, la voluntad, así como la colaboración familiar y la conciencia familiar. Conciencia social, perdón. ¿A qué van todos estos ejemplos? A que por medio de la actividad que hicimos anteriormente, por medio de la plataforma donde nosotros podíamos identificar de qué manera puedo yo propiciar el aula por medio de una estrategia didáctica o de qué manera la comunicación puede ser asertiva con los estudiantes, pues me va a ayudar a tener una propuesta más específica para poder, ahora sí, diseñar mi estrategia didáctica. Esta estrategia didáctica, como les comentaba, es un formato. Los formatos siempre van a ser un ejemplo
para que yo pueda identificar todas las áreas o todos los campos de los cuales debo de llenar, pero no significa que deba de ser algo requisitorio, sino que yo pueda adecuar este mismo formato en algún otro que tenga, o bien utilizar el que ya estoy realizando o aplicando actualmente con mis estudiantes. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Perfecto. Bueno, les comentaba que para diseñar esta estrategia didáctica, también para poder realizarla, vamos a tener que hacer la lectura de las estrategias docentes para el aprendizaje significativo de Frida Díaz Barriga, que de igual manera ya se los compartí. Entonces, les voy a pedir, por favor, vamos a realizar la lectura de la página 23. Les voy a compartir la liga. Vamos a hacer una lectura rápida para poderla complementar con el formato que tenemos de la estrategia didáctica. Solo permítanme, por favor. Les voy a confirmar la página. Es el cuadro 1.1 del que vamos a realizar la lectura. Se encuentra en la página 19. Vamos a hacer lectura del cuadro 1.1 y de las viñetas que vienen en la parte de abajo en esa misma hoja. Una vez que hagamos la lectura de ello, lo vamos a comentar y vamos a continuar identificando los elementos de nuestra estrategia didáctica. Les voy a dar alrededor de 10 minutos. Gracias.
Muy bien, ahora que ya recordamos algunas de las características que debe de cumplir un docente constructivista, que sea reflexivo, que diseñe retos, desafíos hacia sus estudiantes, que respete a sus alumnos, al mismo momento que él ponga límites de su autoridad, así como mantener buenas relaciones interpersonales, entre otras características de las cuales debemos de tener presentes al momento de planear. Todo esto se los digo porque es muy importante que al momento de ustedes, un poquito ya más tarde o si no mañana, al momento que estén realizando su estrategia didáctica, puedan recordar estas características por las cuales debe de transcurrir el docente al momento de planear, pero sobre todo al momento de tener un acercamiento con el estudiante de la manera que lo vaya a dar, ya sea por medio de una actividad, por medio de la situación didáctica, entre otras. Bueno, una vez que recordamos esas características, les comentaba que este es un ejemplo de diseño que precisamente no tiene que ser igual. Para poder hacer una estrategia didáctica, para poder diseñarla, debemos de tener un diagnóstico previo, saber el escenario en el cual se encuentra nuestro estudiante, el contexto, para ver de qué manera yo voy a realizar ese encuentro pedagógico, de qué manera voy a aplicar los métodos, las técnicas, las actividades, los recursos, los medios. Todo eso me va a ayudar a mí como docente a tener información de una manera más específica de la situación en la cual se encuentra transcurriendo el estudiante. Una vez que ya tenga mi diagnóstico previo, mi contexto, mi escenario, voy a nombrar a la estrategia de la manera en la que ustedes consideren para poder identificar, siempre y cuando ese nombre me diga lo que yo voy a realizar de una manera general en mi práctica. Posteriormente voy a identificar la duración total y para hacer eso, pues yo fácilmente puedo contar los minutos en los que estoy proponiendo cada actividad y ver cuánto tiempo aproximadamente me va a llevar aplicar esta planeación. De igual manera, tengo que pues establecer los objetivos y las competencias, los cuales pues son las metas del aprendizaje. Siempre van a estar centrados en el estudiante. Vamos a redactar las metas para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje y estas metas van a ser el producto de un diagnóstico previo del cual ustedes ya realizaron. Estas metas van a estar orientadas a promover y a potenciar las habilidades de los contenidos declarativos, que era lo que les comentaba, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Posterior a ello, y ya que tengamos la redacción de los objetivos, los cuales deben de ser cuantificables y evaluables, vamos a pasar a diseñar o a elegir la competencia con la cual vamos a trabajar, que una competencia pues es un conjunto de habilidades, actitudes, destrezas, valores que nosotros queremos trabajar, favorecer en nuestros aprendizajes. Una competencia debe de tener un verbo evaluable, debe de tener un objeto de estudio y debe de tener una condición de calidad o de contexto. ¿Bajo qué lugar yo quiero que esa competencia se desarrolle o se favorezca? De igual manera, debo de tener una sustentación teórica y esta, bueno, pues va a ser una orientación del aprendizaje, de la teoría, del método o del modelo que yo voy a elegir, en donde voy a asumir yo como profesor los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este recuadro sí es algo que le toqué precisamente al docente para poder orientar hacia dónde voy a trabajar y bajo qué modelo o qué manera lo voy a realizar. También tenemos los contenidos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales pues vienen siendo los conocimientos de los cuales yo quiero
que adquiera el estudiante. Los procedimentales va a ser de qué modo y de qué técnica yo como docente voy a diseñar para que esos conocimientos lleguen a mi estudiante. Y por último es el actitudinal, bajo qué punto ético y qué punto de vista axiológico, o sea, de valores, yo voy a trabajar para llevar a cabo estas actividades. Estas actividades van a estar organizadas en una secuencia didáctica dentro de un momento de inicio, de un momento de desarrollo y de un momento de cierre. Al momento de yo poder diseñar esta secuencia didáctica, voy a diferenciar muy bien los momentos. El momento de inicio es para activar la atención, para establecer un propósito, para establecer interés, motivación, tener una visión de manera general, comentarles al estudiante o bien cuestionarles qué es lo que saben referente a ese tema. También voy a tener un momento de desarrollo en donde ahí voy a aplicar todas las actividades que ya diseñé de una manera procedimental para que ellos puedan procesar la información, puedan focalizar la atención, utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje, practicar de manera general. Y al finalizar voy a hacer un momento de cierre. En ese momento de cierre voy a revisar y voy a resumir la lección para ver si el aprendizaje fue transferido, voy a retomar, voy a cerrar y voy a proponer nuevos enlaces para continuar o diseñar nuevas estrategias didácticas. Una vez que yo haya diseñado esa secuencia, voy a registrar en el apartado de recursos y métodos y medios, los estímulos por los cuales yo voy a sugerir el aprendizaje. Estos estímulos pueden ser visuales, pueden ser tal vez auditivos, pueden ser audiovisuales, impresos, multisensoriales, tecnológicos, entre otros. Pueden ser recursos que tengan en casa o recursos que yo como docente le voy a proveer a mi estudiante, ya sea algún recurso tecnológico, alguna aplicación, alguna herramienta, alguna plataforma, entre otros. Y por último, pero no menos importante, voy a tener mi estrategia de evaluación, la cual va a ser una actividad evaluativa, va a incluir también una técnica de evaluación y un instrumento de evaluación. Lo importante al diseño de una estrategia didáctica es recordar que todo forma parte de un ciclo. Cuando yo diseño una estrategia, sé que voy a llegar a un momento de evaluación y que esa evaluación me va a ayudar a mí como docente, número 1, para identificar cómo fue mi intervención y número 2, si los aprendizajes fueron adquiridos de la manera en la que yo consideré en mi planeación. Y todo esto me va a llevar a un nuevo diseño de estrategia didáctica para comenzar de nuevo con eligiendo, los objetivos y las competencias. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta en relación a lo que debe de llevar mínimamente una estrategia didáctica? ¿Tienen algún formato similar ustedes? ¿Qué le agregarían o qué elemento ustedes obviarían en este formato? Le pido por favor a una maestra, algún maestro que participe. Maestro Jesús, adelante. ¿Es necesario utilizar ese formato o utilizamos el que nosotros utilizamos en nuestros planteles? Claro que sí, pueden utilizar el que ya hacen ustedes en su plantel con el objetivo de que después, no sé, septiembre, octubre, noviembre, puedan aplicar esta estrategia didáctica. Ustedes pueden trabajar, por ejemplo, si son de matemáticas, alguna unidad que les corresponda trabajar en el mes de septiembre, pero haciendo énfasis en las habilidades comunicativas y en las habilidades de la escucha. Entonces, pueden, sí, efectivamente utilizar, de preferencia, esa es la idea, un formato que ustedes ya manejen, pero sin olvidar estos elementos que aparecen en el recuadro.
El día de mañana recuerden que lo van a exponer de alrededor de 5 a 7 minutitos para poder trabajar la sesión el día de mañana. No sé si respondí a su pregunta, maestro. Sí, lo único es, dice que mañana lo vamos a exponer, nos va a dar chance para presentarlo en el programa que estamos utilizando o nada más lo vamos a hablar. Ustedes pueden compartir su pantalla y ya Ajá. sea el formato que utilicen, si ustedes lo tienen guardado en un Word, en un PowerPoint, en Okay. algún documento en la nube, no hay ningún problema, ustedes pueden compartir su pantalla. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Maestra María de Lourdes. Sí, Yajaira, pues creo que el formato tiene como la estructura un poquito más completa. La semana pasada, en un taller que participé sobre estrategias ante la pandemia, yo me enfoqué, nos pidieron diseñar precisamente 2 estrategias y me tocó trabajar el área emocional. No es mi fuerte, pero me basé mucho en lo que tengo una hija de 15 y un niño de 6. Entonces, te podrás imaginar lo que ha implicado estar en pandemia acá, trabajar con la docencia de los jóvenes y además atender a los hijos. Entonces dije, bueno, para que sea como con más realismo, trabajé 2 estrategias, pero el formato sugerido era muy elemental. Tenía como 5 apartaditos. No sé si pudiera yo, por ejemplo, tiene un poquito de fundamentación teórica. El proceso en esta secuenciación didáctica no se marca este momento de inicio, este momento de desarrollo, ni momento de cierre, porque, repito, el formato era como muy básico. ¿Podría yo retomar y a lo mejor ajustar esas estrategias al formato que tú nos compartes? Claro, maestra, muy válido. Lo importante aquí, como les comentaba, no es el formato, es que nosotros el día de mañana nos vayamos a nuestros planteles, a nuestras escuelas con la idea de querer poner en práctica este taller de comunicación. Entonces, adelante, maestra, usted lo puede adecuar, incluir la secuencia didáctica, algunas actividades de inicio, algunas de desarrollo, algunas de cierre, para complementarlo de una manera más precisa y que el día de mañana que usted lo vaya a aplicar, lo requiera, bueno, pues ya lo tenga listo. Pero sí, claro que sí, maestra. Ok, muy bien. Espero que les guste también a los chavos y a los profes de acá. Gracias. Aquí lo importante es conversar, contribuir entre todos para crear este repertorio de diseño de estrategias que tal vez que algo que a mí no se me ocurrió en ese momento, no lo tenía presente, bueno, pues posteriormente lo pueda retomar o utilizar en mi vida futura como profesional de la educación. Y ya por último, y para no olvidar, bueno, pues estas estrategias didácticas, al final, en este recuadro de la parte de abajo que venía la estrategia de evaluación, pues no olvidar primero que la evaluación nos va a ayudar a identificar primero lo que les comentaba, los aprendizajes que llegaron a adquirir nuestros estudiantes, pero sobre todo también la intervención que yo como docente realicé. Voy a evaluar pues primeramente las competencias, los aprendizajes esperados. ¿Cuándo se va a evaluar? Ustedes pueden realizar la evaluación en cualquier momento. Generalmente se marcan 3, el de inicio o la de diagnóstico, la sumativa o la final, que esa pues ya es al último, cuando ya estamos terminando, y la intermedia, que esa se aplica, bueno, pues constantemente cuando yo estoy trabajando, cuando estoy aplicando la actividad, cuando, por ejemplo, estoy evaluando los trimestres y en el mes de marzo me toca hacer la evaluación intermedia. Entonces, de esa manera nosotros podemos recurrir a la evaluación y no olvidarnos que existen diferentes herramientas para evaluar, ya sean técnicas o instrumentos. Tenemos la técnica también
de la observación, la técnica del portafolio, de los mapas conceptuales, de pruebas, de estudios de casos, de informes, de tareas, entre otros. Y los instrumentos que podemos llegar a utilizar pues son listas de cotejo, rúbricas, el diario anecdótico, las escalas de actitudes, las guías de observación también son muy frecuentes y muy fructíferas para nosotros que podamos identificar la información que queremos recabar, cuestionarios, entrevistas, encuestas, diarios de notas, listas de cotejo, cuadros de matiz, entre otros. Entonces, pues bueno, la propuesta es esta, es algo de manera general, les comento, este solamente es un ejemplo y ya ustedes pueden recurrir al que mejor les parezca o el que estén trabajando actualmente en su centro de trabajo. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Ya habían realizado diseño de estrategias o alguna planeación, algo similar? Perfecto. Bueno, pues nada más para concluir. Bueno, algo muy importante. Esto es lo que nos va a regir toda nuestra vida profesional. Siempre planear, pensar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuál va a ser mi propósito. Y es un círculo, nunca va a tener fin. Nosotros cuando recién estamos estudiando, tal vez les ha pasado, y decir, bueno, ya terminé esta planeación, ya me olvidé. No, planear es constante, es siempre, y lo más importante de planear es evaluar, porque son dos procesos que siempre se dicen separados, pero siempre están juntos. Si yo no evalúo de mi planeación, yo no me voy a dar cuenta si esa planeación fue efectiva, fue eficaz para mí y para los alumnos. De igual manera, si yo solamente evalúo, pues cómo me voy a dar cuenta de cuál fue mi metodología a aplicar, etcétera. Entonces es muy importante que cuando hablemos de planeación, siempre se hable de evaluación porque son dos procesos que van juntos. Entonces, para concluir, bueno, pues las estrategias didácticas siempre van a representar para nosotros unos ejes para realizar procedimientos y para que permitan al estudiante pues adquirir a conocimientos, a procesos, a informaciones. Esta secuencia, bueno, pues se produce en varios momentos y es muy importante tratar de integrar la mayoría de elementos posibles para que mi planeación sea lo más completa y la otra persona que llega al grupo a poder leer esa planeación pueda entender al grupo y comprender a la maestra, al maestro lo que va a trabajar. Yo a mis maestras siempre les comento que hagan la planeación pensando en que otra persona va a llegar a leerla, porque para nosotros es muy fácil realizar apuntes y cuando leemos decimos, ya me acordé por qué lo puse, lo voy a hacer. Pues sí, pero cuando llega otra persona, alguna autoridad educativa y lee la planeación, el objetivo es que esa persona pueda identificar por qué se está trabajando, cuál va a ser mi objetivo en el aula, bajo qué técnicas voy a aplicarlo, cómo le voy a llegar a mis estudiantes, entre un sinfín de características. Entonces, bueno, pues si nadie tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, les recuerdo que el día de mañana los espero a las 13:30, 1:30 de la tarde. El día de mañana vamos a trabajar de 13:30 a 3. Y por el día de ayer, bueno, les pido una disculpa. Yo me revolví, pensé que terminábamos a las 3. Inclusive pensé que habíamos extendido 10 minutos más y ya al finalizar me di cuenta que terminábamos 3:30. Entonces, les pido una disculpa. El día de hoy sí cumplimos con el horario y el día de mañana los estaré viendo a la 1:30 y terminaremos a las 3 para incorporarnos al cierre de este taller y de este Congreso Internacional por parte del CRESUR. Entonces, mañana cada quien, recuerden, va a presentar su estrategia didáctica y si en cualquier cosa yo les puedo apoyar, con mucho gusto. En un momento les voy a mandar un correo solamente para recordarles los elementos que debe de llevar, básicamente, y que ustedes los puedan incluir en su estrategia. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen bonita tarde. Hasta mañana. Hasta mañana igualmente. Hasta mañana, buen provecho. Igualmente. Hasta mañana. Mañana.
Gracias, informática.